Con nuestro estudio del libro de Proverbios en capítulo 28. Proverbios 28. Si alguien necesita Biblia, ahí atrás. Ahí los muchachos le pueden acercar y levantan la mano. Proverbios capítulo 28. La semana pasada quedamos en el versículo 5, miramos ahí el versículo 5, donde Salomón escribiendo aquí, dice que los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Por su mente ciega, ¿ya? Su naturaleza pecaminosa, están cegados por sus propios juicios, sus propias pasiones, y obviamente por el Dios de este mundo. Entonces, a veces nosotros tenemos esta idea de que tal o cual gobernante lo va a hacer bien, y debemos entender que estas personas, estos líderes, estos gobernantes, ¿ya? Primero necesitan nacer de nuevo. Porque ese es el asunto. Para que usted pueda ver a lo menos principios de justicia en lo que ellos hacen, en lo que ellos deciden. Si no saben aplicar justicia a su propia vida, ¿cómo van a aplicar justicia a los demás? Entonces a veces, por eso a veces la gente que tiene esta idea de que el hombre va a venir y va a cambiar todo, mientras el hombre no reciba a Cristo y no tenga ese encuentro personal con el Señor y nazca de nuevo, es difícil. Si aún así es difícil, imagínese sin Cristo, sin Dios. No sé, porque nos hemos olvidado que es el Dios de este mundo, es Satanás. Él es el que tiene el control. Él es el que tiene el control. El mismo Satanás le dice a Jesús, vea, todos los reinos del mundo me han sido dados y yo se los daré a quien quiera. Y entonces, a veces nosotros estamos pensando de que no fuera eso así, pero es así. Y cada vez el mundo y estos hombres que no entienden el juicio porque no conocen a Dios, no han nacido de nuevo, van a seguir y seguir alejándose de Dios más y más. Y siempre la justicia que ellos aplican es la justicia que les beneficia a ellos y no a los demás. Y ahí es donde están los problemas. Entonces cuando aplican su justicia solamente para ellos, obviamente no va a haber justicia para los demás. Solamente para ellos. Y cuando no se aplica a ellos, entonces es injusticia, desde su perspectiva. Entonces, dice aquí, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Busca al Señor, teme al Señor. Y vas a poder tener sabiduría. ¿Para qué? Para poder entender las cosas. Y algo que yo creo que a nosotros se nos está pasando hoy día, es que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y el Señor Jesús, cuando habla acerca de los últimos tiempos, en Mateo 24, dice que van a venir tiempos en donde se levantará reino contra reino, nación contra nación. Ya sea guerras desde afuera, pero también guerras internas. Y eso es lo que usted está viendo ahorita. Eso es lo que... Y la idea que algunos tienen, idealista, que esto es
el pueblo buscando justicia, no, el pueblo cumpliendo lo que Jesús dijo que iba a ocurrir, que en los últimos tiempos los hombres iban a ser amadores de sí mismos y que iban a buscar su propia justicia, no la de Dios. Y que se iban a levantar reino contra reino. Y se iban a levantar entre ellos, unos a otros. Se iban a pelear. Y eso es lo que hoy día estamos viendo aquí. Y por eso es el resultado que usted ve. Cada vez, más y más, conflictos. Cada vez, más y más, muertes. Y hablan de igualdad y de desigualdad. El único lugar donde el hombre va a ser igual es a los pies de la cruz de Cristo. Es el único lugar. Porque ni aún ni en la iglesia somos todos iguales. ¿Son todos apóstoles, dice? ¿Son todos discípulos? ¿Son todos estos? ¿Son todos aquellos? No. Hay un orden. Dios lo puso. Dios lo puso. Entonces Salomón dice ahora, versículo 6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perverso camino y rico. Entonces fíjense aquí hay cosas peores que la pobreza. Y es ser un hombre o ser una mujer impío que viven sin integridad. Es peor que eso. Sin integridad. Y aquí va el estímulo para aquellas personas que son de escasos recursos, aquellos que son pobres, que son despreciados. Le dice, vean, no importa en su condición, pero usted debe ser íntegro. Íntegro. Nada puede justificar que una persona deje de ser íntegro. Honesto. Nada. Pero sabes que roban por hambre. Es robo. Es robo. Jesús nunca incentivó eso. Jesús nunca motivó a eso. Entonces dice aquí, y fíjese el contraste que hace entre el pobre con integridad y el hombre rico perverso. Ya lo vimos eso en el capítulo 19, versículo 1. Ahora, la otra idea que se ha metido es que todos los ricos son malos. No, hay ricos íntegros. En la Biblia se los ve. Y así también hay. Pero así también hay personas pobres que son perversas. Entonces debemos tener ese cuidado que a veces ese famoso teología que existe, ¿verdad?, de la lucha de clases que hoy día está otra vez tomando fuerza, a veces dentro de la misma iglesia, en la época de los 70, ¿ya? Quitémosle a los ricos. No, así como hay ricos que son deshonestos, así también hay pobres deshonestos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un rico sin Cristo y un pobre sin Cristo? Ninguna. Los dos van al mismo lugar. Van al infierno. Van al infierno. Y a veces nosotros los cristianos esperamos que una persona actúe de una manera en que yo creo que debiera actuar, pero no razonamos el hecho que si no tiene a Cristo no lo puede hacer. Necesita a Cristo. Entonces, Salomón dice, si eres pobre, no le agregues a eso el ser una persona no íntegra. Sé pobre y sé íntegro lo que tienes. La integridad es algo que tiene que ver con lo que somos, ser completos. Entonces Salomón dice, hey, sé íntegro. Y estos ricos, el que es de perverso camino y rico, aquí está haciendo este contraste. Ahora, ¿qué nos define a nosotros? ¿Define tu vida y mi vida lo que yo tengo? ¿Las posesiones que yo pueda tener? No, es tu carácter. Eso es lo que te define realmente. Y puedes tener mucho, y Dios te ha bendecido, ¿ya?, por medio de tu trabajo. ¿Ya? Entonces, tu carácter, si es íntegro, no hay problema. No hay problema. Entonces hay gente que define el hecho de que tú tengas más que otros como algo malo, y no. Lo que realmente define es cómo es tu vida, tu carácter, si tu vida modela a Cristo o no.
Entonces dice aquí, cuidado con estas personas que están tratando a veces de vivir de una manera que no es la correcta. Nunca debemos olvidarnos de eso. Dios nunca nos permite o nos lleva o nos llama al hecho de hacer algo malo con un fin bueno. No. Debemos siempre vivir de la manera en que Jesucristo nos enseñó. Otra vez, no es lo que haría Jesús, es lo que Jesús hizo. Eso es. Ah, es que Jesús estaría luchando en las calles ahora. ¿Cómo sabes tú? Jesús dijo, hey, si mi reino fuera de este mundo, los que me siguen pelearían por mí. ¿No dijo eso Jesús en Juan 18? Cuando Pilato le pregunta, ¿y de dónde es su reino? Mi reino no es de este mundo. Y hoy día hay algunos que están tratando de poner el reino, estableciendo el reino de Dios de la manera que Jesús nunca llamó a hacerlo. Nunca llamó a hacerlo. Entonces, íntegro, sea pobre o sea rico, eso es lo que importa. Y si usted es una persona íntegra, va a vivir en honestidad. Su riqueza nunca va a ser un obstáculo para servir a Dios. Ni su riqueza nunca va a ser su Dios. ¿Se acuerdan el hombre que viene a Jesús? El joven rico dice que tenía mucho y el Señor le dice, el hombre le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. O sea, Jesús está diciendo, entonces quiere decir que yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo. Bueno, los mandamientos tienes. ¿Cuáles? Bueno, Jesús les mencionó. Primero, los de relación de hombre con el hombre. Y dijo, todos los he guardado desde mi niñez. Y lo pasó a la primera tabla de la ley. Bueno, vende todo lo que tiene y da a los pobres. Y ahí dijo, no puedes servir a los señores. Dice que el hombre se fue triste. Y eso es el problema, cuando la riqueza se transforma en ese obstáculo para seguir al Señor. ¿Ya? Hay hombres, sí, ricos, y que sirven al Señor y que aman al Señor. Y también hay pobres que odian al Señor. Y lo persiguen y tratan de eliminarlo de la conciencia de la gente. Entonces el asunto es integridad, y si en este tiempo somos creyentes, debemos confiar no en la riqueza, sino confiar en el Señor. El que guarda la ley, dice el verso 7, es hijo prudente, más el que es compañero de glotones, y fíjate, aquí habla de la mala compañía. A veces la gente no le importa con quién andes, cuidado, la mala compañía nunca debes pasarla como algo ligero, sino debes tener cuidado, y especialmente cuando estás con tus hijos. Dice, más el que es compañero de glotones, ¿ya? De estos amigos desenfrenados, avergüenza a su padre. Otra vez, nuestros hijos nos van a avergonzar cuando hacen algo que no está de acuerdo a lo que quizás no les enseñamos. No los disciplinamos, no los instruimos, no pusimos reglas ni límites. Y dice que nos van a avergonzar. Ya lo ha dicho en otras ocasiones. Entonces, cuando usted ve a un hijo actuando de una manera errada, cuando usted ve a un hijo actuando de una manera rebelde, lo que usted está viendo es la disciplina, la educación, lo que recibió probablemente de sus padres. Ahora, si el hijo es así, a pesar de la disciplina, a pesar de eso, ya no es problema suyo. Pero si nunca lo disciplinó, entonces es su problema. Es su problema aquí. Fíjate, la conducta de un hijo
va a atraer a su padre, ya sea que van a hablar bien de él, ¿ya?, o van a hablar mal de él. Prueba de sabiduría, ¿cuál es? Obediencia. Es una prueba de sabiduría. Dice, soy sabio, o decimos, somos sabios. Entonces, ¿cuál es? ¿Es obediente? Pero aquellos que viven desobediencia, obviamente, están mostrando su necedad. Su necedad. Entonces, los hijos deben tener cuidado con quién se juntan. Y usted debe tener cuidado en eso. Porque a veces estas malas compañías van a también a producir un efecto en sus hijos. Instruye a sus hijos sabiamente, porque siempre van a haber estos amigos libertinos, desenfrenados, que van a estar ahí, que tienen que transmitir son principios a sus hijos, para que ellos también puedan tomar las decisiones correctas aquí. Entonces, no trate a veces de dejar que no es importante los amigos que tiene. Sí, es importante, tiene que usted considerar cuáles son los amigos. Acuérdense, las malas conversaciones corrompen. Entonces, el que guarda la ley es hijo prudente, obediencia. Más el que es compañero de los glotones avergüenza a su padre. Un hijo prudente guarda la ley, es obediente. Un hijo que no es obediente, obviamente va a avergonzar a su padre. El que aumenta las riquezas, o sus riquezas, dice el 8, con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Entonces de aquí habla de estos que se enriquecen a través de estas usuras, a través de estos intereses. Ya existía el problema de los intereses en ese tiempo, altos intereses. Y aquí ya está hablando acerca de esto, es usura. Altos intereses son usura. Y hoy día eso es lo que lamentablemente vemos en muchos asuntos de ya sea bancarios o de créditos, etcétera. Y aquí habla acerca de las personas. Debe tener cuidado en no poner, y si va a prestar, que su préstamo no esté sustentado sobre un interés demasiado alto, que se haga imposible de pagar. Entonces, usura aquí es el problema. Aparece 10 veces esta referencia en la Biblia y tiene que ver con prestar dinero y cobrar intereses. Cobrar intereses. Imagínense, a veces se establecían intereses del 30%, pero hoy día hay tarjetas o cosas así que tienen un interés que a veces supera eso. ¿Ya? Supera eso. Entonces, entre los cristianos, ¿ya?, no debe existir eso. En el pueblo de Israel, el Señor les prohibió prestar a sus hermanos judíos con intereses. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, versículos 19 y 20, dice: no exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Entonces fíjense, la ley de Moisés se les prohibía esto. Y podían pedir intereses, obviamente, a aquellos que no eran judíos, pero también en un sentido razonable. De los cristianos entonces no debería existir eso. Porque vea lo que dice aquí: para aquel que se compadece de los pobres los aumenta. De una o de otra forma, estas personas, ¿ya?, que están tratando y estrangulan a la gente con todos estos intereses, al final Dios siempre tiene la última palabra. En este caso, aquí Dios va a traer juicio sobre esta gente.
Y de alguna forma Dios va a repartir esta acumulación de usura que estas personas tienen con aquellos que necesitan. Eso es lo que él estaba diciendo. Entonces el principio es, no preste con intereses a un hermano en la fe. Y usted mejor no pida prestado, para que no deba. Porque el que pide prestado se hace deudor o esclavo del que presta. ¿Ya? Y a veces lamentablemente entre los cristianos pasa, ¿ya? En donde piden, ¿verdad?, prestado y después el hermano no puede pagar o la hermana no puede pagar y sienten del Señor de buscar otra congregación. ¿Ya? Para que eso no pase, ¿verdad?, debemos considerar eso. Ahora, la iglesia del primer siglo tenía un principio. Dice que ellos no consideraban nada de lo que tenían como suyo, sino que cometieron, ¿ya?, voluntariamente, porque Dios no les pidió, que ellos venían y traían todos los bienes, los ponían a los pies de los discípulos para que ellos también repartieran a los demás. Obviamente eso provocó un problema después. Pero el asunto es el principio, o sea, lo que tengo es de Dios. Y si Dios te ha bendecido para ayudar, ayuda. Ayuda, desinteresadamente. Si no tienes para ayudar, entonces obviamente no lo puedes hacer. No puedes endeudarte para ayudar. No puedes endeudarte para darle a Dios. Porque hay gente que hoy día usa eso. ¿Ya? Pacte siempre. Use la tarjeta. Si no tiene ahora, siempre. Y Dios te va a decir. No, Dios nunca va a pedir eso. Siempre Dios nos dice que debemos dar de acuerdo a cómo hemos prosperado. Y lo mismo. Si va a ayudar a alguien, de acuerdo a lo que tiene. No sea fiador de otro tampoco, para pedir un préstamo. Si no tiene la capacidad de responder por eso, después. Si el otro no pudo responder. Vea lo que dice en el verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y esto es interesante, lo que dice aquí Salomón. Primero, Dios siempre quiere que usted y yo tengamos un oído abierto para escucharlo. Atentos a la ley, o sea, atentos en este tiempo a la palabra de Dios. El no tener hambre a la palabra de Dios, el no prestar atención, es una señal de que hay una enfermedad espiritual en usted y en mí. Si yo ya no tengo ese deseo de escuchar, ni ese deseo de estudiar, ni prestar atención a la palabra de Dios. Y debemos tener en cuenta esto aquí. Entonces Salomón dice, el que aparta su oído para no oír la ley, vea lo que dice, su oración también es abominable. Ahora, Dios está interesado en lo que hay en su corazón. Y a veces lo que usted y yo podemos decir, si no está conectado a la verdadera vida interna, a lo que realmente hay dentro de nosotros, muchas veces es abominación. O sea, Dios no está obligado en responder una oración o escuchar a alguien que descuida la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. Y hay que tener en cuenta esto aquí. Cuando la gente no respeta la ley de Dios, cuando la gente no escucha la palabra de Dios, cuando la gente vive una vida pecaminosa, entonces la oración es una abominación a Dios. Eso es lo que Él dice aquí. Entonces, antes de hablar con Dios, debemos aprender a escuchar humildemente a Dios, para que Él moldee nuestro corazón, para que no sean unas abominaciones muchas veces nuestras oraciones. Vea lo que dice el Salmo 66, en el verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No me habría escuchado aquí. ¿Cuándo se vuelve una oración engañosa? Cuando la gente comienza a pensar, bueno, yo sé que soy malo,
pero no soy tan malo porque todavía oro. Esa es abominación. Estoy orando, soy malo, pero no tanto, porque todavía oro. No, eso es una abominación. Te engañas a ti mismo. Tienes esa idea de que Dios te va a escuchar, pensando que esa oración que estás diciendo va a encubrir todo el pecado que está en tu corazón, sin arrepentirte. Dios dice, no, es abominación. Entonces, oír la palabra, prestar atención a ella, escuchar humildemente lo que el Señor tiene que decir, porque la palabra de Dios es la que nos deja expuestos. Examíname. Bueno, ¿cómo lo hace Dios? Cuando usted estudia la palabra, cuando usted lee la palabra, Dios lo deja expuesto. Y si hay algo en usted y en mí, entonces, ¿qué hago? Voy y pido perdón. Pero si no estoy expuesto a la palabra de Dios, no voy a llegar a ese punto de ser traído a convicción por mi falta, por mi pecado. Porque la palabra de Dios es lo que hace. Entonces, si no ponemos atención a la ley, entonces hay un problema en nosotros. Si no ponemos atención a la palabra de Dios, hay algo espiritual que está afectando eso. Acuérdense, he guardado tu ley para no pecar contra ti. Lo que decía el salmista en el Salmo 119. Bueno, cuando yo peco, entonces lo que hago es dejo de guardar la ley. O sea, el pecado me aleja de la ley, me aleja de la palabra. En cambio, la palabra me ayuda a mantenerme lejos del pecado. Y expone aquellas cosas que yo pienso que a lo mejor son correctas y no lo son. Y puedo orar y pedir perdón. Y luego, Señor, escucha mi oración con todo lo demás. Fíjate, dice en el verso 10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. Entonces hay personas que se complacen en hacer esto, en hacer caer a los creyentes, a los piadosos, dice aquí. Probablemente a lo mejor los hace sentir mejor. Yo lo voy a hacer caer, o yo la voy a hacer caer. Entonces hay que tener cuidado en esto. Jesús fue fuerte en eso. Dijo, ay de aquellos que hagan tropezar a un niño. Bueno, dice que se refiere a los niños, ya, que le hagan mal a los niños pequeños, sí puede ser, pero también a aquellos niños en la fe, también puede ser. Aquellos que lo hacen tropezar. Y si usted lee en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el verso 19, en Mateo capítulo 18, versículo 6, y en Mateo capítulo 23, versículo 15, son las palabras más fuertes que el Señor dice contra alguien que hace tropezar a otro. Hay fariseos, les dice. Es lo que el Señor les dice a ellos. Entonces es una advertencia a aquellos que hacen errar, a aquellos que están caminando con el Señor. Jesús dijo esto ahí en Mateo 18. 6. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Es lo que el Señor dice. Imagínate, es mejor que haga eso. Ahora, entonces hay una advertencia. Entonces aquel que hace caer a uno de estos, al final el Señor dice, estos mismos van a caer en su propia fosa. Vea, la forma que el Señor tiene de cuidar a aquellos que son justos. Probablemente puede que te lleven y te descarríes, como diría alguien, por un tiempo, pero tú vas a volver. Pero Dios se va a encargar de ese otro. Y lo va a hacer caer en esta fosa. En donde probablemente se mantendrá por mucho tiempo aquí. Entonces, siempre hay personas que van a conspirar contra los justos. Ya usted lo ha visto a través de la historia de la Biblia. ¿Se acuerdan de Amán? Ve ahí dónde terminó él colgado. En la misma horca que había preparado.
entonces Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de estas personas. Pero eso también quiere que usted y yo prestemos atención. Siempre va a haber gente que va a querer hacerte tropezar. Y usted no quiere ser un agente para hacer tropezar a otro. Por eso debemos vivir de tal manera en que no hagamos tropezar a otro con nuestra libertad que tenemos a veces en Cristo. Porque a veces algunos tienen la libertad en Cristo, pero esa libertad que tienen en Cristo muchas veces es de tropiezo. Por eso Pablo dice en Corintios 8 que él, por sus hermanos, va a dejar de comer carne, si fuera el caso, para no hacerlos tropezar. Ahora, obviamente, entendiendo en el contexto en el que estaba, acuérdense, toda la carne en ese tiempo generalmente era carne sacrificada a los ídolos y después se vendía en las carnicerías. Por eso le dice, compra, pero no preguntes de dónde salió esta carne, solo cómprala. Pero a veces había gente que te podían ver comprando carne y tropiezo. Entonces Pablo dice, me voy a abstener de eso, por amor a mi hermano. Por amor a mi hermano. Entonces, yo puedo tener todas las libertades que usted quiera, pero debo tener cuidado en que en esa libertad no vaya a hacer yo tropezar a un hermano en Cristo. Por lo que yo hago. No por mi conciencia, sino por la del hermano. Sino por la del hermano. Entonces debemos considerar eso. Y vivir en la libertad que tenemos con el discernimiento que Dios nos da por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Entonces, Salomón dice, esos van a caer. Y el Señor Jesús dice, ay de aquellos que mejor les hubiera sido que se amarraran una piedra y se tiraran al mar. Entonces, si no queremos ser de esos, entonces vivamos esa libertad y no la transformemos en libertinaje, sino que vivámosla. Entonces, yo puedo tener todas las libertades que usted quiera. Pero si eso va a ser de tropiezo, no, es que usted me está coartando mi libertad, sí. Pero es un asunto no de que el otro me dice que no lo haga, sino yo decido no hacerlo. Por amor a él. Nadie me lo impone. Es la gracia de Dios, tanto para uno como para otro. Entonces, dice ahora el versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Entonces, aquí el hombre rico, y fíjate, dice aquí que se cree sabio, se cree que tiene la mejor opinión de todas las opiniones, y normalmente es así, por su orgullo. He hecho dinero, entonces eso quiere decir que soy inteligente y que yo lo sé todo. Se considera sabio. Y eso no necesariamente a su propia mente, a su propia idea se cree así. Pero no todos han ganado riquezas a través de la sabiduría. Ya sabemos eso. Entonces aquí habla de esta arrogancia que estas personas tienen. Una sabiduría superior. Más el hombre pobre, ¿ya?, con sabiduría, es lo que dice, está por encima del hombre rico en su orgullo y en su necedad. Esa es la diferencia. El hombre pobre puede examinar al rico, lo escudriña, no al revés. El otro se cree sabio, no puede escudriñar realmente al pobre, pero el pobre sí. ¿Ya? La palabra escudriñar habla ahí de conocer mejor que él mismo. Entonces Salomón dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. O sea, tiene más sabiduría, no se jacta, ¿ya?, sino que sencillamente reconoce que la sabiduría viene de Dios aquí. Nunca hay que olvidarse de estas lecciones. La pobreza te enseña lecciones que ninguna otra te puede enseñar. Y nunca debes olvidarla. Inclusive si te vuelves rico. Inclusive si te vuelves rico.
Si alguno de ustedes se vuelve rico, o ya lo es, ya, no se olvide de lo que aprendió cuando no tenía. No se olvide, porque nos cambia. El dinero en realidad no es que te cambie. Lo cambió el dinero, dice. No, el dinero reveló lo que siempre hubo en el corazón. Nada más. Sacó lo más malo de nosotros, que no debiera ser. No debiera ser. Entonces, el dinero, cuando está bien, tu corazón no debe afectar tu vida, tu humildad, tu sencillez. ¿Cuándo comienzas a darte cuenta que el dinero te está afectando? Cuando ya no puedes tomar café en la soda de la esquina. Tienes que ir al mall, porque me lo merezco. Hay algo que está ahí pasando en tu corazón. Crees que mereces más. ¿Ya? Que mereces más. Y no es así. Sencillez, vida sencilla, deseos simples. Si Dios te bendice, gloria a Dios. Pero no te olvides cuando no tenías. Esas lecciones nunca se deben olvidar en la vida de una persona aquí. Nunca. Entonces, el entendido que es pobre va a escudriñar a este sabio. Cuando los justos se alegran, dice, verso 12, grande es la gloria. Mas, cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Vea lo que dice esta versión, la nueva traducción viviente de este mismo versículo 12. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Entonces aquí hay un contraste de liderazgo entre justos, impíos y justos. Este es el contraste aquí. Entonces cuando están los justos hay alegría. Se puede ver eso en la vida. En la condición en la que está la gente. Pero cuando es al revés, el asunto la gente se esconde. Estos gobernantes impíos, esta gente impía que quiere tomar el poder o que quiere gobernar, hace que los justos se escondan. Huyen, lamentablemente, aquí. Una de las cosas que traen estos injustos cuando se levantan es ir cortando la libertad poco a poco. Libertades ya no es lo mismo. Ellos definen lo que es y lo que puedes y lo que no puedes. ¿Qué hace? Que te vas escondiendo. Te vas retrayendo. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Que hay estas personas cuando gobiernan, la gente se esconde aquí. Entonces debemos orar para que eso no pase. Que Dios siempre traiga hombres, levante hombres. Que puedan gobernar, el que no nos quiten las libertades, no nos hagan esconder. Cuando Nerón murió, o Herodes murió, muchos cristianos estaban escondidos. Cuando él murió, muchos cristianos salieron, sintieron libertad. Entonces, cuando los justos se alegran, grande es la gloria, pero los pobres, estos otros que se levantan impíos, siempre van a traer, te van a coartar tus libertades. Hablan de libertad, 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 pero para ellos. Pero nunca para aquellos que piensan diferente a ellos. Nunca. Punto, restringen. ¿Y cuál es la restricción? ¿O a qué grupos restringen más estos que hablan de libertad? A los cristianos. ¿Qué ley? Ellos prohíben leer la Biblia. Puedes leer el Corán, puedes leer los libros de Buda, pero la Biblia no. No tienen esa libertad. Entonces, entendamos, el Dios de este mundo está en contra de Dios. Y en contra de los que están y son de Dios. Pero lo que estudiamos el domingo, nos odia, quiere destruirnos. Ahora fíjate el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará,
nunca va a prosperar. Siempre va a tener, lamentablemente, esta conciencia que lo acusa, si no se arrepiente. David es el mejor ejemplo de eso. Encubrió su pecado después de tomar a Betsabé, ¿verdad? Casi al año después viene Natán y le cuenta la historia de la ovejita, ¿verdad? Cayó un rey que tenía muchas y otro que tenía una sola. ¿Se acuerdan la historia? Y este viene y le preparó comida a sus invitados y tomó la única ovejita que tenía el otro y se la comieron. ¿Qué crees tú que merece? ¿Y qué dijo David? Como era justo, merece morir. Como dicen por ahí, por la boca muere después. Pero él no murió, porque sabe, por la gracia de Dios. Ese eres tú, le dijo. Dijo Natán, no morirás. Y si usted lee el Salmo 32, Salmo 51, va a ver que están dentro de ese contexto. Dice que me sequé físicamente, mis huesos se fueron secando, era mi piel. No puedes vivir encubriendo tu pecado. No vas a prosperar. Más el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. ¿Desde qué tiempo nosotros tenemos conocimiento de personas que vienen escondiendo su pecado? Desde Adán y Eva. Desde ese tiempo. Y eso es lo que heredamos. Somos muy buenos para encubrir, somos muy buenos para cubrir nuestros pecados. Pero nuestras conciencias, puestas por Dios, nos condenan, nos avergüenzan. Y por ende, como nos avergüenzan, no queremos que otros sepan y vean lo que yo hice. ¿Y qué hago? Me cubro con hojas de parra. Y eso no funciona. Con Dios no funciona aquí. O sea, el beneficio, no hay beneficio en tratar en ese deseo innato que tiene el hombre de cubrir su pecado. Nunca te va a beneficiar. Y esto es lo que él está diciendo aquí. ¿De qué manera a veces nosotros actuamos en los cuales tratamos a veces de justificar, ¿ya?, o esconder nuestro pecado a través de excusas y justificaciones, secretos, mentiras? Buscamos la forma y formamos estrategias para eludir nuestra responsabilidad. Lágrimas de cocodrilo, ceremonias, sacramentos. Todo eso el hombre trata de hacer para cubrir su pecado. Y no lo puede lograr, y es lo que nos dice aquí. ¿Cuándo va a ser usted perdonado? Cuando usted confiese su pecado. No antes. Es que Dios sabe todo, así que me tiene que perdonar. Yo sé. No, si confesares, Él es fiel y justo para perdonar. Por eso fíjate, dice más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, el camino a la misericordia de Dios es partiendo a través de la confesión, del arrepentimiento de nuestros pecados. No es de otra forma. Queremos crecer, queremos madurar, queremos prosperar espiritualmente. Bueno, necesitamos aprender a confesar nuestros pecados delante de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, la palabra confesar tiene la idea de estar de acuerdo con Él, con Dios. O sea, llamar pecado a lo que Él llama pecado. Ese es el asunto. Señores, que tengo un problema.
Tengo una situación, Señor. ¿Ya? Tengo un defecto, Señor. Tengo una debilidad, Señor. No, pecado es pecado. Y la confesión parte de eso. Entendiendo de que vamos a estar en acuerdo o estamos en acuerdo a lo que el Señor llama pecado, entonces yo lo reconozco y lo llamo también pecado. Si confiesas, dice, tu pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la práctica de confesar pecado. Ahora, no quiere decir que usted tiene que ir a confesar pecado delante de un sacerdote. Primero ante Dios. Pero también hay instancias en donde usted debe confesar pecado frente a su hermano. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Cuando usted ha fallado, ponerse delante de Él. Arreglar esa situación, buscar esa restauración. El tratar de guardar nuestro pecado, el no confesar nuestros pecados, siempre nos va a llevar a una vida espiritual débil y a una vida de hipocresía. Siempre vamos a ser inconstantes aquí. Entonces, cuando usted viene y Dios trae convicción de pecado a su vida, es para que usted lo confiese. No para que usted comience a planear o yo comience a planear cómo hago para que nadie más se dé cuenta. Donde hay un verdadero avivamiento, hay una verdadera confesión y arrepentimiento de pecado. Léalo usted a través de la Biblia, léalo en la historia de la iglesia. Cada vez que las personas reconocieron su condición de pecadores, se arrepintieron, Dios hizo un gran avivamiento. En los últimos 250 años siempre ha sido así. Pero hoy día estamos tratando de buscar avivamientos de otra forma. No queremos que la gente se arrepienta, porque ni siquiera les hablamos de pecado. Ni siquiera les enseñamos que necesitan arrepentirse y confesar su pecado delante de Dios. Entonces, ¿qué avivamiento va a existir? En el libro de Hechos, el capítulo 19, el versículo 17 al 20, ¿se acuerdan de ahí la historia de Éfeso? Dice que estas personas creyeron y confesaron, y contando sus hechos, y traían todas las cosas que hacían, eran brujos y todo lo demás, ¿ya? No creo en los brujos, pero de que los hay, los hay. Traían todas esas cosas y las traían ahí, y las quemaban, y confesaban delante de Dios, y delante del apóstol Pablo. Ese fue el avivamiento en Éfeso. Fue un avivamiento increíble. Entonces, es importante. Fíjese, un escritor habla acerca de un avivamiento que ocurrió en Corea. Dice, podemos tener nuestras teorías sobre lo conveniente o indeseable de la confesión pública de pecado. He tenido la mía, dice, pero sé que cuando el Espíritu de Dios caiga sobre las almas culpables, habrá una confesión y ningún poder en la tierra podrá detenerla. O sea, cuando viene realmente el Espíritu Santo y trae convicción a tu vida, lo que va a salir cuando hay pecado es confesión, es arrepentimiento. Consecuencia de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Qué va a traer esto? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, nos arrepentimos ante Dios, pero ¿qué tal a la persona que dañaste? Tienes que ir y pedir perdón. Dices, ay, sí, delante de Dios nomás, es secreto delante de Dios. Sí me arrepentí. Pero si con nuestro pecado dañamos a alguien más, entonces debo ir. Si hay otra persona involucrada y pedir perdón. Hay ocasiones que va a ser público. Bueno, yo sé que hay iglesias que les gusta el pase el pecador aquí al frente. Pero a veces hay situaciones en que se necesita. Y eso usted lo ve en la iglesia en el libro de Santiago, en el versículo 16, aquí. También, confesión, ¿ya? Que si se va a hacer pública debe ser discreta, no con lujos y detalles.
si llegara a ser el caso. Pero el punto es, si no somos capaces de confesar delante de Dios, ¿cree usted que vamos a ser capaces de confesar delante de alguien más y de pedir perdón? Entonces parte de ahí. Porque lamentablemente vivimos en un mundo en el que la gente, ya cometió un error y a veces pasa en los matrimonios. Pero nunca el que falló pidió perdón a la otra parte. Y no sabe que eso probablemente puede traer en el otro que esté formando raíz de amargura. Por eso. Porque sigue viendo como que si nada pasó, fue un error. ¿No? Y ya me arrepentí ante Dios, Dios me perdonó. Sí, y está excelente. Pero también debes pedir perdón a la persona a la cual a lo mejor perjudicaste con tu pecado. Entonces, ante Dios, ante las personas, a veces ante la congregación. Puede ser. Pero lo importante es confesión. Al confesar tu pecado, y si vas a hablar con alguien, hay una gran responsabilidad también para el que escucha. Necesita perdonar. Es una gran responsabilidad. Entonces, Salomón dice, hay que confesar, no tengas tu pecado guardado. Tarde o temprano, lo que dice la Biblia, tu pecado te alcanza. Uy, si casi me confieso ante ti. Te diste cuenta antes. Yo iba hoy día justo a hablar contigo. ¿No? No lo ibas a hacer. Porque esa es la verdad. Porque si realmente, ¡pum!, no lo hace. No estoy esperando el momento. ¿Cuándo va a haber un momento para confesar un pecado? ¿Cuál va a ser el momento? La luz ilumina. Ahora sí, me siento iluminado. No, nunca va a ser algo agradable de hacer. Nunca. Pero es lo que Dios nos pide que hagamos. Y debemos descansar en que el Señor va a encargarse del resto. Bienaventurado es el hombre, dice, cuyas transgresiones son perdonadas. Pero ¿cuándo eso ocurre? ¿Cuándo eres bienaventurado? Cuando confiesas tu pecado. Dios te perdona. Y por último dice el verso 14, dice, bienaventurado. Ya sabemos, ya esto es como Nuevo Testamento. Dichoso, afortunado, muy feliz. ¿Quién es el bienaventurado aquí? El hombre que siempre teme. Vea lo que dice aquí. ¿A quién debes temer? A Dios. Dichoso, afortunado, feliz es el hombre que teme a Dios. ¿Cómo demuestras tú que temes a Dios? Por medio de someterse a su voluntad. Dichoso es esta persona, este hombre. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Fíjate aquí, habla de esto. Ahora, la reverencia y la felicidad no necesariamente se asocian a veces como algo que debiera existir en la vida del creyente. A veces las personas que se creen espirituales y reverentes son esos que andan así llegan con eso a la iglesia, es que es un lugar reverente. ¿Ya? No necesariamente aquí. Puede ser reverente y no necesariamente feliz. Entonces aquí va el principio. Teme a Dios. ¿En qué debes temer a Dios? ¿Qué voluntad debe buscar de Dios para ti? ¿En qué áreas de tu vida? En todo. En todo tiempo, meta, todo. En todo lo que tú quieras hacer. ¿Cuándo uno teme a Dios? Cuando tenemos los problemas que están ahogándonos. No, en todo tiempo. En todo tiempo. No solamente cuando nos va mal, cuando nos va bien. Tiempos de paz, de prosperidad.
Debemos temer a Dios. O sea, en otras palabras, es un corazón abierto a Dios en todo tiempo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es por eso lo que dice aquí. Más el que endurece su corazón caerá en mal. La dureza del corazón se establece como lo opuesto. El temer a Dios no lo va a hacer alguien que es duro de corazón. Y la dureza del corazón nos va a impedir temer a Dios. Va a ser el obstáculo para temer a Dios. Entonces teme a Dios desde el principio. Uno que tiene corazón duro nunca va a ser un hombre reverente ante Dios. Ni en esta vida, ni en la que viene. Entonces, hay personas que endurecen su corazón. Fíjate lo que dice aquí. Éxodo capítulo 7, versículo 3 nos dice de Faraón que endureció su corazón. ¿Qué es endurecer su corazón? Cuando ya dejas de sentir, cuando dejas de responder, cuando dejas de optar por una dirección nueva en tu vida, por lo que Dios quiere guiarte. Entonces estás endureciendo tu corazón. Y eso no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. El endurecer el corazón tiene como aliado la incredulidad. No creer. Entonces no crees que necesitas dirección, no crees que necesitas que el Señor responda o guíe o dirija tu vida, y comienzas a endurecer y comienza a haber incredulidad. ¿Y qué hace Dios? Dios te va a quebrantar. Él lo va a hacer. ¿Para qué? Para que el hombre venga a Dios. Entonces, el contraste, fíjate, endurecer el corazón es alguien que le da la espalda a Dios. Si tú le das la espalda a Dios es porque tu corazón está duro. Endurecer tu corazón es vivir como si Dios no existiera. Nunca pides nada, nunca oras, nunca le pides al Señor por dirección, por guía, por voluntad para lo que tú necesitas. Resultado, caen de gracia. El peligro más grande es vivir ignorando a Dios. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Ten cuidado, dice aquí. El hombre es bienaventurado cuando teme a Dios, pero es un peligro el que endurece su corazón. Caerá, dice, en el mal. Entonces, corazones abiertos para Dios, someterte a la voluntad de Dios, abrir tu vida para lo que el Señor quiere hacer en todo tiempo. Señor, aquí está, guíame, dirígeme. Y confiar en que siempre el plan de Dios y la voluntad de Dios es mejor. Y si Dios te dice, deja ir a mi pueblo a adorar, déjalo ir. Déjalo ir. Es lo que el Señor le dijo a Faraón. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová? No lo conozco. Lo vas a conocer. ¿Se acuerdan las plagas? Lo conoció bien. Y a veces los hombres actúan así. Lo importante es que nosotros como cristianos no actuemos así. ¿Puede endurecerse el corazón de los cristianos? Sí. Lean el Nuevo Testamento. Lo puede endurecer. Cuando dejamos de confiar en Dios, de buscar su voluntad, de abrirnos a Él y que Él nos guíe y nos dirija. Cuando pensamos que no lo necesitamos para todo, solo cuando estoy ahogándome, ahí entonces, o no necesito ser tan apartado para Dios, solo de vez en cuando. Comenzamos a alejarnos. Que no haya raíz de amargura, y la amargura a veces produce endurecimiento de corazón. No haya raíz de amargura. De cosas a veces que uno piensa que Dios debería haber hecho y no las hizo. Porque yo pienso que debería ser así. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es la que manda. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y eso debe ser nuestra oración siempre. Entonces,
A pesar de todo, nuestras faltas y nuestras debilidades, nunca debe faltar confesión. No esconda su pecado. No lo llame un problema. No lo llame un desliz. No lo llame, ¿ya?, una pérdida de memoria. No lo llame así. Llámelo pecado y confiéselo. Porque el pecado nos aparta de Dios, de nuestra comunión con Él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es. Oremos. Seguimos la próxima semana. Señor, gracias te damos por tu amor. Te pedimos, Señor, tu bendición en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, como tú requieres en tu palabra que vivamos, Señor, como hijos tuyos, siendo sal y luz, entendiendo que estamos en un mundo, Señor, en donde somos peregrinos, de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos, y que a pesar de todo, en donde estamos, Señor, podamos mostrar a Cristo en nuestra vida, en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo, entendiendo, Señor, que estamos en los últimos días. Cada día, Señor, encontramos más y más problemas en este mundo, que está clamando por un líder, que está clamando por alguien que solucione problemas. Sabemos, Señor, que eso va a ocurrir. Ayúdanos, Señor, a estar listos y ayúdanos también a aprovechar el tiempo que nos queda para proclamar tu verdad, tu evangelio a otros, Señor. Guárdanos, Señor. No permita, Señor, que en nosotros tengamos amargura en nuestro corazón. No permita, Señor, que guardemos, Señor, pecado, Señor, pensando de que tú no lo sabes, sino que vengamos, Señor, a tu cruz, a confesar y a pedir perdón. Y saber, Señor, y tener la certeza de que tú nos vas a perdonar. Oramos, Señor, para que nos ayudes. Pedimos que nos guardes. Pedimos que tú continúes, Señor, trabajando en nuestras vidas, perfeccionándonos cada día a la imagen de Cristo Jesús. Guárdanos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Oramos por los enfermos. Te pedimos, Señor, por Sergio López, Señor, que tú, Señor, en tu gracia, en tu amor, Señor, puedas solucionar el problema que está ocurriendo en su corazón en este momento y que no sea necesario ningún otro tipo de intervención, sino tu mano poderosa, Señor, sanarlo. En este momento oramos por él, oramos por todos aquellos, Señor, que necesitan trabajo, para que tú proveas trabajo, Señor, fortaleza y consuelo, Señor, y ayúdanos, Señor, para que podamos estar siempre sensibles a las necesidades de los unos por los otros, orando en todo tiempo, Señor. Te lo pedimos, Señor, y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.